Les saluda su profesora del curso, la doctora María Guzmán Coveñas. Vamos a revisar cómo se ha resuelto una sentencia sobre letra de cambio. Esta sentencia es una casación en Lima, la número 326 del año 2015, y trata sobre el tema de hoy, que es, o el tema de esta semana, que es sobre el cobro de la letra de cambio, la presentación, la aceptación y el protesto. Hemos visto en el tema anterior, esta semana 6, sobre la aceptación de la letra de cambio. Y hemos conocido que la aceptación de la letra de cambio es necesario para proceder al cobro de esta letra de cambio. Asimismo, el acreedor, que es la persona que va a cobrar esta letra de cambio, puede realizar el protesto a partir del día siguiente de girada esta letra de cambio. Y es un caso atípico, pero de acuerdo a la ley, que la letra de cambio en este caso tiene una fecha de vencimiento el mismo día o 24 horas seguidas al haberse girado. Bien, vamos a revisar entonces esta casación, qué es lo que interpone la parte demandante, qué contesta la parte demandado, el demandado, cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que se van a tomar en cuenta al momento de resolver. Y dentro de los fundamentos destacados de esta sentencia encontramos la siguiente. El fundamento octavo. ¿Qué señala el fundamento octavo? Que respecto a la alegación, es decir, a lo que señala la parte demandante, que la letra de cambio fue protestada al día siguiente de haberse girado, ¿por qué se realiza esto? ¿Por qué se realiza el protesto al día siguiente? Porque venció el mismo día que se giró. Y aquí hay que tener mucho cuidado, estimados alumnos, de haberse girado. ¿Por qué se realiza esto? ¿Por qué se realiza el protesto al día siguiente? Porque venció el mismo día que se giró. Y aquí hay que tener mucho cuidado de haberse girado. ¿Por qué se realiza esto? ¿Por qué se realiza el protesto al día siguiente? Porque venció el mismo día que Como les decía, estimados alumnos, hay que tener mucho cuidado al momento de colocar la fecha en que se gira la letra de cambio y la fecha de vencimiento que es posterior a la fecha en que se gira. Me parece que en este caso, así a simple vista, me parece que hubo un error al momento de colocar la fecha de vencimiento. Y parece ser, salvo prueba en contrario, que se repitió la misma fecha, la fecha de emisión y la de vencimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser un error involuntario, sin embargo, si no hay reclamo puede entenderse como una fecha de caducidad o vencimiento de la letra. Vamos a ver entonces el caso. Dice que
Se alega en la demanda que la letra de cambio fue protestada al día siguiente de haberse girado la referida letra. ¿Por qué? Porque venció el mismo día en que se giró. Es más, la parte final del artículo 228 de la Ley 26702, que es la Ley de Títulos y Valores, establece que la empresa puede en cualquier momento remitir una comunicación al cliente advirtiéndole de la existencia de saldos deudores en su cuenta, requiriéndole el pago. Transcurridos 15 días hábiles de la recepción de la comunicación, sin que hubiere observaciones, la empresa está facultada para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho periodo. Una letra a la vista con expresión del motivo en el que se emite, el protesto por falta de pago de la indicada cambial, en la que no se requiere la aceptación del girado, deja expedita la acción ejecutiva. Siendo así, se concluye que no existe irregularidad alguna en que la letra de cambio vista, materia de nulidad, fuera protestada al día siguiente de la fecha de haberse girado, puesto que la norma faculta a la parte demandada a exigir y obtener el pago correspondiente cuando crea conveniente. Entonces vemos aquí que la parte demandada es la que tiene la facultad y el juez le atribuye la facultad de poder protestar al día siguiente de haberse vencido esta letra de cambio. Entonces, como es una casación, el que ha apelado es la parte demandante. Es la parte demandante. Primera instancia, segunda instancia, en contra, apelación, a favor, y esta es la tercera, en la cual el considerando número 8 está a favor de la parte del demandado, ¿no? Ahora, continuamos. Nulidad, vamos a ver entonces los principales enunciados y los artículos referidos a esta figura que es la aceptación de la letra de cambio. Vamos a ver acá en la sumilla de esta casación nos dice nulidad del título valor. Nos dice que habiéndose determinado que la pretensión de nulidad de los documentos a que se contrae la demanda no se condice en una causal prevista en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, concluye que a la presente demanda debe ser desestimada. Entonces aquí nos habla sobre las nulidades que están referidas en el Código Civil y señala también que existe una pretensión de nulidad sobre estos documentos. Es decir, la parte en su defensa, la parte demandada en su defensa ha señalado que existe una nulidad de estas letras de cambio. Sin embargo, aquí en esta sumilla, el juez ha determinado que existe el artículo, el inciso 8, el artículo 219 del Código Civil, en la cual existe una pretensión de nulidad, por lo cual no se condice, es decir, no va conforme a la causal invocada en el inciso 8 del Código Civil. Es decir, no le otorgan la nulidad al referido documento o referido título valor, ¿no? Vamos a ver acá. Seguimos con la sentencia casatoria de la Corte Suprema de Justicia a la Sala Civil Permanente, casación 326 del 2015, y señala lo siguiente. En Lima, 22 de marzo del año 2016,
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista la causa número 326 del 2015, en audiencia pública de fecha, oídos los informes orales y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia. Primer punto. Materia del recurso. En este caso se trata de un recurso de casación interpuesto por Paulo Mauro Retamoso Giordano, de fojas 749, contra la sentencia de segunda instancia de fecha 18 de diciembre del año 2014, a foja 739, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada de fecha 6 de marzo de 2013 y de foja 526, que declara infundada la demanda. Entonces aquí estamos viendo que es un recurso de casación. Paulo es el que solicita, interpone en un expediente de más de 700 hojas, cerca de 800. En la hoja 749 empieza su recurso de casación. Entonces, el documento que antecede este recurso de casación es la sentencia de segunda instancia, a la cual él no está de acuerdo. Que como no está de acuerdo, es de entender que no le dieron la razón a él, sino a la otra parte. Y esta sentencia es de fecha 18 de diciembre del 2014, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia apelada. Es decir, la primera instancia apela la demandante y en segunda instancia le dan a favor a la demandante y en tercera instancia interpone Paulo Mauro Retamoso, ¿no? Entonces, la segunda instancia apeló, confirmó la sentencia apelada de 6 de marzo del 2013. Ahora, la apelación no la hizo la demandante, porque si le da a favor de ella, debe haberlo hecho la parte demandado, el demandado, ¿no? Antecedentes. Al analizar esta causa civil y verificar si se ha recurrido o no en la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones. Entonces aquí comienza a observarse el contenido de esta sentencia para determinar qué fue lo que sucedió, a dónde apunta esta sentencia y su referido considerando. Primer punto, sobre la demanda. Entonces vemos aquí que en fojas 52, Paulo Retamoso solicita que se declaren nulos los siguientes documentos. Estamos viendo los antecedentes, es decir, antes de la primera y segunda instancia. Entonces vemos aquí que Paulo solicita que se declare nulo la letra de cambio de 27.259 soles y así como un pagaré por la suma de 31.096 dólares, igual que letra de cambio. Pagaré, letra de cambio, un pagaré y un tercer pagaré o segundo pagaré por la suma de 16.000 dólares. Asimismo, solicita que se declare nula la liquidación del falso deudor al 26 de mayo del 1999. Funda su pretensión en los siguientes hechos. Entonces, él pide la nulidad, no reconoce ninguno de estas letras de cambio, ni el pagaré, ni el segundo pagaré. Entonces, él basa sus fundamentos en lo siguiente. Entonces, él solicita, además, acumulado en esta pretensión, se declare nula la liquidación del falso deudor al 26 de mayo de 1999. Funda su pretensión en lo siguiente. 1. Dice que con fecha 8 de marzo
de 1993, se presentó al banco un proyecto de inversión pequeña empresa con un crédito especial de la línea FOROPEN-CAF, otorgado por COFIDE a través de la banca comercial, a un interés especial de 12.01% anual por la suma de $49.000. 2. Para la entrega del dinero, el banco lo combinó a garantizar el préstamo con una hipoteca, con una garantía hipotecaria sobre su único inmueble, la firma de un pagaré en blanco y la apertura de una cuenta corriente en dólares para los depósitos parciales del préstamo. 3. Dicho préstamo se desembolsó en cuotas parciales en la cuenta corriente hasta llegar a la suma de $49.000, que fue la totalidad del único préstamo. 4. La letra de cambio fue librada, es decir, fue otorgada, fue emitida el 21 de abril del 2008 por un supuesto deudor, siendo la carta notarial dirigida a un domicilio que no le pertenece, a pesar que el banco conocía la dirección de su trabajo, sobre todo la dirección declarada en el contrato donde debió cursarse la carta notarial. 5. La letra de cambio fue girada el 21 de abril de 1998 y el protesto se efectuó al día siguiente, el 22 de abril del mismo año. Entonces el 21 se libra la letra de cambio y el 22 de abril se hace el protesto, lo que quiere decir que venció el mismo día que se giró. Hecho que debe ser tomado en cuenta. 6. Que el pagaré fue firmado en blanco, así como el segundo pagaré. 7. Que la tasa de interés fue pactada por 12.01 anual y no 25% anual como se consigna. Entonces aquí vemos la demanda de primera instancia. ¿Quién lo solicita? Lo solicita Paulo Mau. ¿Ante quién? ¿Quién es el demandado? El banco, Vice, hoy Banco Scotiabank. Entonces el banco va a proceder en un plazo de 5 días a contestar la demanda. Entonces el banco, mediante resolución de fecha 4 de mayo del 2001, foja 70, se declara rebelde. Es decir, que el banco no contesta, inmediatamente el juzgado considera, a pedido del plazo, puede ser a pedido de la parte demandante, solicitó se declara en rebeldía, o puede haberlo notado el secretario, pero casi siempre es a pedido de la parte. Que habiendo transcurrido el plazo establecido por ley, solicitó a vuestros juzgados, se va a determinar, considerar en estado de rebeldía al demandado. Entonces, en este caso, se emite una resolución en la cual se declara rebelde al Banco Sudamericano. Y 3, se señalan los puntos controvertidos. Entonces el juez prosigue con revisar todos los medios probatorios en el proceso para determinar cuáles son los puntos que se van a considerar controvertidos, es decir, donde hay conflicto y donde se tiene que determinar con prueba fidedigna cuál de los dos posiciones es la correcta. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el medio válido? Se tiene que tachar medios, para eso se remite a la contestación de demanda, pero en este caso no contestó. Pero sin embargo se encuentran puntos controvertidos. Primer punto, que el demandante con la presente demanda pretende que se declare la nulidad de los siguientes títulos valores. La letra de cambio que vimos que fue girada el mismo día y protestada al día siguiente, el pagaré de la orden que está en blanco y el pagaré siguiente que señala que tiene un 0.12% de interés anual, sin embargo el banco ha considerado 25%, ¿no? Asimismo pretende se declare nula la liquidación
del saldo deudor a la fecha 26 de mayo de 1999. Sentencia de primera instancia. Señala acá. Culminando el trámite correspondiente, el juez, mediante sentencia de foja 526, su fecha 6 de marzo del 2013, declara infundada la demanda, al considerar que, 1. Respecto a la nulidad de la letra de cambio, no constituye irregularidad alguna que el protesto haya ocurrido al día siguiente de haber sido girada, pues se trata de una letra a la vista. Entonces nosotros recordamos, alumnos, que existen las letras nominales y las letras a la vista. Las letras nominales tienen un nombre del gira, la persona a quien se gira, y tiene una fecha de giro y una fecha de vencimiento. Y existen otros tipos de letras de cambio, los que se llaman a la vista, que pueden ser presentados en cualquier momento. Entonces, basta que se presente a través de la aceptación, a través de una carta notarial, para que se considere como que esta letra ya venció. Entonces dice acá, se trata de una letra de cambio que vence cuando se presenta el girado, resultando así que el tenedor, es decir, la persona que tiene la letra de cambio en la mano, está investido en el derecho de exigir y obtener el pago cuando lo se considere conveniente. ¿Quién es esa persona? El tenedor en este proceso, ¿quién es? El banco Scotiabank o antes Sudameris. Entonces, hay un cobro que se ha hecho a través del banco. Entonces, el demandante está solicitando al banco la nulidad de esta letra de cambio de los dos pagarés. Ha iniciado la demanda, sin embargo, el banco no ha contestado y ha sido declarado rebelde. 2. Entonces, acá. 4. Respecto a la nulidad de la liquidación que presenta el banco, donde hay un porcentaje de interés, se trata de un documento emitido unilateralmente por el banco, sujeto a prueba respecto de la veracidad de la información que contiene una vez que el emisor decida accionar su cobro. Entonces acá vemos número 5, fundamentos de la apelación. Entonces dan razón, no es procedente su demanda. Se admite la demanda, pero no procede. Y no procede, entonces, ¿qué hace él? Apela. Paulo Mauro Retamoso, en el escrito 555, él interpone recurso de apelación contra esta sentencia de primera instancia. Y denuncia como agravios, o sea, daños que a él le han causado, 1, que existe valoración irregular de las pruebas, pues no se tomó en cuenta la conducta del demandado, es decir, el banco, que no acudió a dicha actuación. Entonces, quiere demostrar que el banco está actuando de mala fe. Es lo que quiere hacer el demandante Paulo. 2, la nulidad de los títulos valores. En este caso obedece a que son productos del fraude, porque estos no son los que aceptó al momento de celebrarse el mutuo, es decir, el banco creó estos títulos unilateralmente. 3, el juez no ha valorado el expediente acumulado. Entonces, se revisa ello, te presenta nuevos conjeturas referente en esta demanda, como por ejemplo la irregularidad de las pruebas, que no se ha tomado en cuenta que el demandado no asistió, donde quiere demostrar que el demandado actúa con mala predisposición, actúa de mala fe, actúa con dolo, es lo que quiere, deja entrever. 2, que estos títulos valores, tanto la letra de cambio como los pagarés, él dice que no son los que él aceptó al momento de celebrarse el mutuo, y considera que hay un fraude y que el banco los ha creado de forma unilateral y que él no
los reconoce. Y 3, que el juez de primera instancia no ha valorado el expediente acumulado, es decir, no ha valorado las pruebas presentadas en este expediente. Entonces, en segunda instancia o sentencia a la vista, los jueces superiores, ya hablamos de primera instancia, superiores, segunda instancia, de la Corte Superior de Justicia de Lima, expiden la sentencia de vista de fecha 18 de diciembre del 2014, de fojas 739, que confirma la sentencia apelada. 5, 1, 9, 6, 9, 6, 7, 4. 39, que confirma la sentencia apelada, fundamentando su decisión en lo siguiente. Bluetooth cancelled. Un momentito, por favor, que se me está bajando la batería. Voy a enchufarlo, por favor. Sean tan amables. Gracias. Confirma la sentencia apelada, fundamentando su decisión en lo siguiente. Entonces, confirmaron la sentencia de primera instancia. El demandante cuestiona la formalidad del título o letra de cambio. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Los jueces que ante ese documento debe Bluetooth connected. ¿Me escucha? Por favor, ¿me confirma? Hola. Causal de contradicción en la que se pueda debatir si la ley de títulos valores permite realizar al protesto al día siguiente de girada la letra de cambio. Por tanto, al no constituir dicho argumento un vicio de naturaleza sustancial en la formación de título valor, se concluye que la nulidad pretendida por el demandante no puede prosperar, no procede. 2. Entonces, en este primer punto, él dice que el hecho de que el tiempo en que se gira el protesto no puede ser considerado como un sustento en una demanda, sino que podría ser parte de una contestación de demanda o un sustento legal de contradicción en un proceso de ejecución del título valor, y no en este proceso como el de nulidad de título valor. Entonces, aquí 2, respecto a los pagares. Entonces ya hemos visto la letra de cambio que señala a los jueces que no se da lugar a este argumento donde se cuestiona la formalidad. Ahora pasa al tema de los pagarés. Los jueces señalan que como argumento de defensa es la aplicación de una tasa de interés superior. Dichas alegaciones también están referidas a un vicio formal del título y no uno de carácter sustancial.
Es decir, el juez dice, bueno, si está en blanco, si no se puso el interés adecuado. Este es un tema sobre la forma, un vicio de forma y no de fondo del título, y no uno de carácter sustancial o de fondo. Sin perjuicio de ello, la ley permite la suscripción de títulos valores incompletos. Como hemos visto en nuestras clases, se pueden aceptar algunas situaciones en las que no esté completo el título valor. Respecto a la nulidad de la liquidación de la deuda, es decir, ese cronograma con porcentajes que ha presentado el banco, esta debe determinarse en un proceso que verse sobre la existencia de una obligación exigible. Es decir, este recurso de casación lo que hace es tirar estos tres fundamentos a otras canchas respectivas, que se vean en otros procesos. Le dicen que son válidos, pero no en la materia en que solicita para solicitar la nulidad del acto jurídico, puesto que, o la nulidad de los títulos valores, porque están bien establecidos. Hay firma de la voluntad de ambos. Entonces, este título valor tiene de por sí una autonomía y va a exigirse la formalización a través de la aceptación y el título de ejecución de ese título valor, o títulos valores, como es el caso de una letra y dos pagarés. Entonces, al no estar conforme, ¿qué pasa con él? Vuelve en casación a apelar. Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 21 de septiembre del año 2015, que obra en el cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Paulo Mauro. Entonces, aquí la Sala Suprema, hemos visto primera instancia, Sala Superior, Sala Suprema. La Sala Suprema admite o declara procedente el recurso de casación interpuesto. ¿Por qué? Porque hay una infracción normativa del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, título 1, preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 10, el título de valores, los títulos 5 del título preliminar y 219, inciso 8 del Código Civil, sostiene que no se ha emitido pronunciamiento sobre los agravios denunciados en su recurso de apelación, que se ha ignorado la calidad de pruebas del expediente acompañado, que se hace una distinción de lo que significa la nulidad formal y sustancial, que se debate en una contradicción sin tener en cuenta que ello ya fue controvertido en el expediente acompañado donde se estableció la nulidad sustancial. B. Infracción normativa de los artículos 21, numeral 21.1, 30, numeral 30.2 y 30.3, incisos 159, inciso A de la Ley 27287, señala que se ha interpuesto una demanda de nulidad de título valor. Sin embargo, la Sala Superior ha argumentado conforme a las normas de nulidad del acto jurídico, desviando el proceso de su curso natural, incurriendo en vulneración del principio de coherencia, que no se ha tenido en cuenta los expedientes 440 del 2014, ni 40590 del 90, ni el 5674 del 99, que corresponde a los procesos concluidos a su favor sobre ejecución de garantía en relación a los títulos valores cuya nulidad se solicita. Es decir, han habido procesos anteriores en los cuales se ha podido demostrar la conclusión de estos procesos sin haberse correspondido al proceso de ejecución de estos títulos valores cuya nulidad se solicita. Materia jurídica en debate. 1. Que la materia jurídica en debate en el presente proceso se centra en determinar si va a proceder o no declarar la nulidad de los títulos valores, así como la liquidación del saldo deudor al 26 de mayo de 1999. Entonces aquí esta es la materia
la materia en conflicto, si procede o no declarar los títulos valores, así como la liquidación del saldo deudor al 26 de mayo de 1999. Vemos a la vez también fundamentos de la Suprema Sala. Entonces aquí encontramos los siguientes fundamentos. En primer lugar, que existiendo denuncias por vicios iundicando e improcedendo de derecho y procedencia, corresponde verificar primero si se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de ser estimada, se dispondrá el reenvío de la causa al estadio procesal correspondiente, es decir, deberá volver al estado en que debería resolverse, impidiendo que sea factible el análisis de la norma material a la que se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida. Segundo, que advirtiéndose que la procedencia del recurso de casación se encuentra en una afectación del derecho a un debido proceso, cabe señalar que el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso previsto en el artículo 139 y punto 3 de la Constitución del Perú, aplicable no solo a nivel judicial, sino también en sede administrativa, inclusive entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defenderse adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. Entonces, este debido proceso, al haberse solicitado en este recurso de casación, que tiene su base en el artículo 139, inciso 3, el cual señala de que el proceso debe ser adecuado. Un proceso no puede tener indicios de una cierta ventaja de una parte sobre otra, o el desconocimiento o la falta de aplicación de la norma congruente por parte del juez, o que dé indicios a que no se está proveyendo de acuerdo a ley. Entonces, es así como se advierte que este recurso se encuentra basado en la inobservancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Asimismo, dice, aplicable solamente, como hemos visto, aplicable a todo nivel administrativo, inclusive entre particulares, entre privados, para que las personas puedan defenderse de acuerdo a normas. Es un principio fundamental, la debida administración de justicia. Tercero, que de ello se puede concluir que la principal garantía establecida en el debido proceso legal y el acceso a la tutela judicial efectiva o eficaz se grafica en el acceso pleno e irrestricto al ejercicio de tal derecho. Es decir, él no ha podido acceder a defenderse con las obligaciones que la ley señala taxativamente a los jueces y tribunales para resolver el conflicto de intereses o para eliminar la incertidumbre con relevancia jurídica, pues de lo contrario, la negación al acceso de la justicia implica hacer caer al ciudadano en indefensión y a dejarlo de las soluciones pacíficas de controversia que la Constitución prevé explícitamente en beneficio de este y de la comunidad social. Es decir, en este tercer considerando del juez, la Sala Suprema señala de que es cierto, el demandante no se le ha dado la garantía suficiente establecida del principio del debido proceso y acceso a la tutela judicial efectiva o eficaz. Entonces, esto es gravísimo, porque este es un desmedro no solamente
a la persona, sino también a la propia comunidad social, al propio Poder Judicial. Cuarto, que una vez revisada la sentencia de vista en materia de casación, se concluye que la motivación, es decir, cómo ha resuelto el juez, tanto fáctica, de hecho, como jurídica, resultan ser coherentes y congruentes en relación a lo decidido por la Sala Superior, quien ha confirmado la sentencia apelada que desestima la presente demanda. Asimismo, se aprecia que en dicha decisión se ha tenido, además de haberse valorado los hechos alegados por las partes en el trámite del proceso, además de haberse valorado de forma conjunta todos los medios probatorios admitidos por el juzgador, señalándose en la resolución aquellas que son determinables en la decisión, conforme lo establecido por el artículo 197 del Código Procesal Civil. Siendo así que se advierte que al cumplir la recurrida con el principio de motivación de las resoluciones judiciales, es decir, que el juzgado que ha visto este caso ha demostrado que sí ha cumplido con el principio de motivación de las resoluciones judiciales previstos en el artículo 139, inciso A de la Constitución Política del Perú. La misma que no se encuentra inmersa en causal de nulidad que prevé los artículos 122 y 171 del Código Procesal Civil. En consecuencia, dice, corresponde desestimar la denuncia referida a la infracción normativa procesal. Que en el presente caso se ha solicitado la nulidad de la letra de cambio y pagarés, así como la liquidación de este saldo deudor al 26 de mayo de 1999, al amparo de lo previsto por el artículo 219, inciso 8 del Código Procesal Civil, que en concordancia con lo previsto en el artículo 5, del título preliminar del citado código, establece que el acto jurídico es nulo si es contrario a las leyes que interesan el orden público o las buenas costumbres. Como fundamento de la demanda se señala que la letra de cambio fue protestada al día siguiente de haber sido girada, es decir, que la letra de cambio fue girada el 21 de mayo de 1998 y protestada el 22 del mismo mes y año. En relación a los pagarés, que dichos documentos fueron firmados en blanco, finalmente se advierte que la tasa de interés se pactó en un 12.01 y no en un 25% anual. Sexto, que al respecto debe precisar que el Código Civil define que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas que para su validez se requiere agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Y de ello se puede concluir que el acto jurídico es una manifestación de voluntad que causa coherencia en el derecho. Es decir, aquí en el fundamento sexto confirman que lo que se ha realizado entre las partes de los títulos valores son actos jurídicos y que tienen ciertos requisitos de validez y que están conformes. Séptimo, que la segunda disposición transitoria de la Ley de Títulos Valores, Ley 27287, establece que los títulos valores creados, emitidos, girados antes de la vigencia de dicha ley y aún aquellos incompletos al momento de emitirse que se encuentren en circulación pendientes del vencimiento o pago, se seguirán rigiendo por las disposiciones legales vigentes en la fecha de su creación, emisión o giro, salvo lo dispuesto en la tercera y novena disposición transitoria. Bajo este contexto se advierte que a los títulos valores en materia de nulidad
le son aplicables la norma contenida en la ley 16587, aunque actualmente estos se encuentren derogados. Entonces vemos aquí que así los títulos valores estén incompletos, no dejan de seguir el tiempo y que llegue a su fecha de vencimiento. Los títulos valores, en materia de esta anualidad, les son aplicables la norma contenida, aunque actualmente se encuentre derogada, la 16587. Octavo. Con respecto a la alegación de que la letra de cambio fue protestada al día siguiente de haberse girado, esto es, que venció el mismo día que se giró, la parte final del artículo 228 de la ley 2672 establece que la empresa puede en cualquier momento remitir una comunicación al cliente advirtiéndole de la existencia de saldos deudores en su cuenta, requiriéndole el pago. Transcurridos 15 días hábiles de la recepción de la comunicación sin que hubiera observancia, la empresa está facultada para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho periodo una letra de cambio a la vista, con expresión del motivo en que se emite. El protesto por falta de pago de la indicada cambial y en la que no se requiere la aceptación del girado, deja expedita la acción ejecutiva. Siendo así, se concluye que no existe irregularidad alguna en la que la letra de cambio, materia de nulidad, fuese protestada al día siguiente de la fecha de haberse girado, puesto que la norma faculta a la parte demandada a exigir y obtener el pago correspondiente cuando crea conveniente. Noveno. Entonces, en esta última, en el considerando número 8, que es el más es el considerando que es más completo sobre la que se pronuncia sobre la fecha y la aceptación de este título valor, vencimiento de este título valor, que es materia sustancial en estas 3 demandas y 2 apelaciones, para que esta parte del demandante pueda demostrar que el título de valor se hizo de manera rara, que se vencía el mismo día. Entonces, acá señala que, de acuerdo a la norma, se puede hacer el protesto cuando es un título de valor a la vista en cualquier momento de la demanda. Noveno, que en cuanto a la alegación que los pagarés fueran firmados en blanco para ser integrados por el banco, quien aprovechándose de dichos documentos habría consignado suma de dinero que no corresponden y una tasa de interés que no se pactó, al respecto, el numeral 3 del artículo 129 de la Ley de Títulos Valores, número 16587, modificada por la Ley 23327, prevé que el pagaré a la orden deben contener una promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero determinada o determinable en los casos de reajuste del capital legalmente admitido. Es más, teniendo en cuenta que es un título valor, es un documento autónomo cuyo derecho se ejerce de forma independiente respecto a cualquier condición que se le puede modificar o limitar dicha alegación, no resulta atendible, tanto más si en los pagarés materia de nulidad no se aprecia mención alguna sobre los supuestos acuerdos que se habría infringido y que ocasionarían la nulidad de las cambiales. Menos aún se observa anotación alguna que los vincule con la solicitud de crédito que el banco habría propuesto a COFIDE. En lo que respecta a la nulidad de la liquidación de deuda, al 26 de mayo de 1999, cuya alegación está referida a la prohibición de sobregiro en las cuentas corrientes, al respecto no obra en autos medio probatorio alguno
que acredite que dicho documento fraccionado por la parte demandada se encuentre dentro de alguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 219 del Código Civil. Esto es por falta de manifestación de voluntad del agente o que se haya practicado por persona absolutamente incapaz, que su objeto sea física o jurídicamente imposible o indeterminable, que su fin sea ilícito o que adolezca de simulación absoluta, que no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad o que la ley lo declare nulo. Entonces vemos aquí que respecto al cuarto punto, que es la nulidad donde se adeuda y cuya alegación narra que no deben haber sobregiros a las cuentas corrientes, esta no obra en autos, es decir, no se puede demostrar como medio probatorio que acredite que dicho documento existe por parte del banco y se encuentre dentro del voto de los supuestos de nulidad, o que se haya practicado por persona absolutamente incapaz. Entonces, esta liquidación no obra en autos. Entonces, lo que hace imposible o determinable es su fin ilícito o adolezca de simulación absoluta que no revista forma. Entonces, no lo pueden observar, no lo pueden analizar porque no está en el expediente. Sí, 11º, que siendo así se concluye que los fundamentos que sustentan el pedido de nulidad de los documentos precisados en la demanda no se condicen con ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 219 del Código Civil, específicamente el inciso 8. Por tanto, tratándose de una nulidad virtual, es decir, que se supone que podría ser, tales fundamentos debieron hacerse valer oportunamente en la vía correspondiente y conforme a ley, como en efecto ha sucedido, según se aprecia en el expediente acompañado. ¿Se acuerdan que mencionamos que había unos expedientes que habían acompañado a la demanda, como es el caso de que presentó 3 expedientes sobre la ejecución de los títulos valores? Bien, sobre eso se está refiriendo los jueces. Por lo tanto, tratándose de una nulidad virtual, tales fundamentos debieron hacerse valer oportunamente en la vía correspondiente y conforme a ley, como en efecto ha sucedido, según se aprecia del expediente acompañado en el cual el ahora demandante, haciendo uso de su derecho, formuló contradicción al mandato de ejecución por la causal de inexigibilidad de la obligación. Por tal motivo, esta denuncia debe ser. Decisión. Estando en tales consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por Paulo Mauro Retamoso, a fojas 749. En consecuencia, no casaron la sentencia de segunda instancia de fecha 18 de diciembre del año 2014 de fojas 739. Agradezco mucho la atención prestada a este análisis jurisprudencial. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad en otro análisis. Se despide de ustedes desde el canal de Derecho Informático Perú, la doctora María Guzmán Coveñas. No te olvides de regalarme un like, suscribirte, comentar, compartir y proponer qué otros temas desearías conocer. Hasta una próxima oportunidad.